Bienvenido a Manos Libres, el canal para leer cuando no podés. Hoy en la Galería de Libros de Texto, El origen de las especies, de Charles Darwin. En 1859, un naturalista inglés publicó un libro que cambió para siempre la forma en que la humanidad se entiende a sí misma. No era un libro de filosofía ni de teología. Era un libro de biología. Y sin embargo sacudió los cimientos de la religión, la filosofía, la política y la ciencia de una manera que ningún otro libro del siglo XIX pudo igualar. El libro se llamaba On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Su autor era Charles Darwin. Y la tesis central era devastadoramente simple: todas las especies vivas descienden de ancestros comunes, y la diversidad de la vida se explica por un mecanismo llamado selección natural. Darwin tardó 20 años en publicarlo. No por cobardía, sino por rigor. Sabía lo que implicaba. Sabía que estaba quitándole a Dios la autoría del mundo viviente y entregándosela a un proceso ciego, sin propósito, sin dirección, la supervivencia diferencial de los más aptos. ¿Para qué materia universitaria sirve este libro? Este texto es lectura obligatoria o fuertemente recomendada en Biología Evolutiva y Genética de Poblaciones. Filosofía de la ciencia. Historia de la ciencia y del pensamiento moderno. Ciencias naturales en general. Sociología y teoría social, para entender el darwinismo social y sus implicancias, ¿qué vas a entender al terminar? 1. ¿Qué es la selección natural y cómo opera? 2. ¿Por qué Darwin consideraba la variación como la materia prima de la evolución? 3. ¿Cuáles eran las principales dificultades que el propio Darwin veía en su teoría y cómo las respondía? 4. ¿Qué evidencias empíricas respaldaban la teoría en 1859? 5. ¿Por qué este libro es considerado el texto fundacional de la biología moderna? Nivel de dificultad, moderado. Darwin escribió para el público general ilustrado de su época. El lenguaje es claro, los argumentos son lógicos, pero la acumulación de evidencia empírica puede ser densa en algunos capítulos. Los capítulos centrales, lucha por la existencia y selección natural, son los más importantes y también los más accesibles. Bienvenido a Manos Libres, el canal para leer cuando no podés. Darwin comienza el libro no con la naturaleza, sino con las granjas y los criaderos. Esto no es accidental. Es una decisión estratégica brillante. Antes de hablar de cómo cambian las especies en la naturaleza, Darwin observa cómo los seres humanos crían animales domésticos y cultivan plantas. Las palomas, los perros, el ganado bovino, las rosas de jardín, todos muestran una variabilidad enorme entre individuos de la misma especie. Y cuando los criadores humanos seleccionan sistemáticamente a los individuos con las características deseadas para reproducirse, esas características se amplifican a lo largo de las generaciones. Darwin describe con detalle las razas de palomas domésticas. Hay palomas volteadoras, palomas mensajeras, palomas de cola de pavo real, palomas buche. Sus cuerpos, sus plumas, sus cráneos y sus comportamientos son tan diferentes que, si Darwin no supiera que todos descienden de la paloma común de roca, cualquier naturalista las clasificaría como especies distintas. Sin embargo, todas son palomas. Todas descienden de un mismo ancestro reciente. La lección es clara: la variación existe dentro de las especies. Los criadores la aprovechan. Cuando se selecciona sistemáticamente durante suficientes generaciones, esa variación produce formas radicalmente distintas. Darwin llama a esto selección artificial. Y pregunta: si los seres humanos podemos producir tal diversidad en pocos siglos de cría selectiva, ¿qué podría producir un proceso similar operando durante millones de años en la naturaleza? La respuesta será la selección natural. Pero primero hay que establecer la base: la variación existe, es heredable, y puede acumularse. ¿Qué dijo el autor?
Darwin argumenta que los organismos domésticos muestran una variabilidad enorme que los criadores humanos explotan mediante selección artificial. Las razas domésticas de una misma especie pueden diferir tanto como especies distintas. Esta variación es heredable y acumulable. El proceso por el cual los humanos producen nuevas razas domésticas, selección intencional de rasgos favorables, es el modelo conceptual para entender lo que ocurre en la naturaleza. ¿Por qué es importante? Darwin sabía que no podía comenzar el libro diciendo directamente, las especies cambian y evolucionan por selección natural, porque eso sonaba abstracto y especulativo. Al comenzar con lo que todos conocen, las granjas, los perros de raza, las palomas mensajeras, establece un argumento por analogía que hace que la selección natural sea intuitivamente comprensible. Es uno de los movimientos retóricos más eficaces de la historia de la ciencia. Ejemplo concreto. Darwin dedicó años al estudio de las palomas domésticas. La paloma buche puede inflar su buche hasta parecer una bola de plumas. La paloma volteadora da volteretas en el aire mientras vuela. La paloma mensajera tiene un pico largo y estrecho adaptado para encontrar su camino de regreso a casa. Todas descienden de Columba livia, la paloma silvestre común. Si un naturalista extraterrestre las viera sin saber su historia, las clasificaría como géneros distintos. Pregunta de examen: ¿por qué Darwin comienza su argumento sobre la evolución con ejemplos de domesticación en lugar de comenzar directamente con la naturaleza? ¿Qué función cumple la selección artificial en la estructura argumentativa del origen de las especies? Bienvenido a Manos Libres, el canal para leer cuando no podés. El segundo paso es demostrar que la variación no es solo un artefacto de la domesticación humana. Existe también en la naturaleza, entre los organismos salvajes. Darwin lo demuestra a través de sus propias observaciones de campo, 20 años de trabajo naturalista en Inglaterra y durante el viaje del Beagle, y a través de la evidencia acumulada por generaciones de taxónomos. El problema que señala es revelador: los naturalistas no se ponen de acuerdo sobre qué constituye una especie y qué constituye una variedad. En la taxonomía de su época, se discute constantemente si tal forma particular es una especie distinta o simplemente una variedad de otra especie ya conocida. Esta incertidumbre taxonómica, que frustraba a los botánicos y zoólogos, para Darwin es evidencia. Si las especies tuvieran límites fijos y claros, los naturalistas no tendrían este problema. El hecho de que existan formas intermedias, formas de transición, formas que algunos catalogan como especie y otros como variedad, sugiere que las especies no son entidades fijas sino que varían y se transforman. Darwin observa que las especies más comunes, las más abundantes, las de mayor distribución geográfica, son también las que muestran mayor variabilidad individual. Cuanto más individuos hay, más variantes existen. La variación es la norma, no la excepción. Y la variación es heredable. Los hijos se parecen a los padres. Cuando existe variación en una característica y esa característica se hereda, existe la materia prima para que la selección actúe. ¿Qué dijo el autor? La variación existe en las poblaciones naturales. Las especies más comunes y de mayor distribución geográfica muestran mayor variabilidad individual. Los naturalistas no pueden trazar líneas claras entre especies y variedades porque existen formas de transición. Esta incertidumbre taxonómica es evidencia de que las especies no tienen límites fijos, sino que varían gradualmente. ¿Por qué es importante? Si la variación no existiera en la naturaleza, la selección no tendría sobre qué actuar. Este capítulo establece la condición necesaria para que la teoría funcione. Darwin también hace aquí un argumento epistemológico: la dificultad misma de distinguir especies de variedades es evidencia empírica de que las especies son categorías fluidas, no entidades discretas creadas independientemente. Ejemplo concreto: Darwin cita el trabajo de botánicos que catalogan las plantas del Reino Unido. Formas que un botánico llama especie, otro las llama variedad de otra especie.
Esta discrepancia no es producto de incompetencia, es que realmente existen formas intermedias que no encajan limpiamente en ninguna categoría. Darwin registra estos debates y los usa como evidencia de gradación continua entre formas. Pregunta de examen: ¿cómo usa Darwin el problema taxonómico de distinguir especies de variedades como argumento a favor de la teoría de la evolución? ¿Por qué la incertidumbre de los naturalistas sería inexplicable si las especies fueran creaciones independientes y fijas? Bienvenido a Manos Libres, el canal para leer cuando no podés. Este es el capítulo más brutal del libro. Y Darwin lo sabe. Todos los organismos producen más descendientes de los que pueden sobrevivir. Un elefante, el animal de reproducción más lenta que Darwin conoce, podría generar 15 millones de descendientes en 500 años si todos vivieran y se reprodujeran. Una mosca produce miles de huevos. Un árbol produce miles de semillas. Si todos sobrevivieran, en pocas generaciones la Tierra estaría cubierta por una masa sólida de elefantes, o de moscas, o de robles. Pero no lo está. Las poblaciones se mantienen relativamente estables a lo largo del tiempo. Esto significa que la gran mayoría de los individuos producidos muere antes de reproducirse. La vida es una carnicería estadística. Darwin llama a esto la lucha por la existencia, y usa el término en sentido amplio. No es solo la competencia directa entre dos animales por un pedazo de carne. Es también la competencia entre plantas por la luz del sol. Es la lucha del árbol en el límite del desierto contra la sequía. Es la lucha del pájaro contra el frío del invierno. Es cualquier proceso por el cual algunos individuos sobreviven y se reproducen mientras otros no. Esta presión es constante, universal y despiadada. No hay misericordia en la selección natural. No hay intención. Solo consecuencias. Y aquí Darwin conecta los tres elementos: la variación existe, la lucha por la existencia garantiza que solo algunos sobrevivirán, por lo tanto, aquellos individuos cuyas variaciones les den alguna ventaja en esa lucha tendrán mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Si esas variaciones son heredables, se acumularán en la población a lo largo del tiempo. Eso es la selección natural. ¿Qué dijo el autor? Todos los organismos producen más descendientes de los que pueden sobrevivir. La competencia por recursos limitados, alimento, espacio, luz, parejas, garantiza que la mayoría de los individuos mueran antes de reproducirse. Esta lucha por la existencia opera no solo entre individuos de la misma especie, sino entre especies distintas y entre organismos y su entorno físico. Es la presión selectiva que filtra que variaciones sobreviven. ¿Por qué es importante? La lucha por la existencia es el mecanismo causal que convierte la variación en evolución. Sin esta presión, toda la variación que existe en las poblaciones no tendría ningún efecto direccional, individuos distintos simplemente coexistirían. Es la mortalidad diferencial, que algunos rasgos favorecen la supervivencia más que otros, lo que hace que la selección tenga dirección y efecto acumulativo. Ejemplo concreto: Darwin calcula que si todos los descendientes de un par de elefantes sobrevivieran durante 750 años, habría 19 millones de elefantes. El hecho de que no existan 19 millones de elefantes a partir de cada par que vivió hace 750 años prueba que la mortalidad es masiva. Esta aritmética brutal es la prueba de que la lucha por la existencia es real y constante. Pregunta de examen: ¿por qué la lucha por la existencia es el elemento que convierte la variación heredable en evolución por selección natural? Explique el razonamiento lógico que conecta estos tres conceptos: variación, lucha por la existencia y selección natural. Bienvenido a Manos Libres, el canal para leer cuando no podés. Este es el corazón del libro. El capítulo más importante del origen de las especies. La selección natural es simple en su lógica y enorme en sus consecuencias. Darwin la expone así: si dentro de una especie existen individuos con diferentes variaciones,
y si algunas de esas variaciones son más ventajosas en la lucha por la existencia, entonces los individuos con las variaciones ventajosas tenderán a sobrevivir y reproducirse más que los demás. Si esas variaciones son heredables, la siguiente generación tendrá más individuos con la variación ventajosa que la generación anterior. Y la siguiente generación, aún más. A lo largo de miles y millones de generaciones, pequeñas variaciones ventajosas se acumulan, se amplifican, y eventualmente producen organismos tan distintos de sus ancestros que los llamamos especies diferentes. Darwin introduce el concepto de divergencia del carácter. Cuando una especie se extiende a distintos hábitats, la selección favorece variantes distintas en cada hábitat. Con el tiempo, estas variantes divergen tanto que se convierten en especies separadas. Así es como a partir de una especie ancestral surge una radiación de especies descendientes, cada una adaptada a su nicho particular. Darwin también introduce la idea del árbol de la vida. La relación entre todos los seres vivos no es una escalera con el ser humano en la cima, sino un árbol ramificado donde todas las ramas comparten ancestros comunes. Las bacterias y los elefantes son primos. Los hongos y los árboles son parientes lejanos. Todo lo vivo en la Tierra desciende de un único ancestro común que vivió hace miles de millones de años. La selección natural no tiene propósito. No tiene objetivo. No trabaja hacia nada. Solo elimina lo que funciona menos bien y preserva lo que funciona mejor en las condiciones actuales. Si las condiciones cambian, lo que era una ventaja puede convertirse en una desventaja. La selección no tiene memoria ni plan. ¿Qué dijo el autor? La selección natural es el proceso por el cual las variaciones ventajosas se acumulan y las desventajosas se eliminan a lo largo de las generaciones. Opera de forma gradual y acumulativa durante millones de años. La divergencia del carácter explica cómo a partir de una sola especie pueden surgir muchas. Todos los organismos vivos descienden de un ancestro común, lo que implica que la vida en la Tierra tiene una historia única y ramificada, representable como un árbol. ¿Por qué es importante? La selección natural es la respuesta a la pregunta fundamental de la biología: ¿por qué los organismos están tan bien adaptados a sus ambientes? La respuesta predarwiniana era Dios. La respuesta de Darwin es, porque durante millones de años, los individuos menos adaptados murieron antes de reproducirse y los más adaptados tuvieron más descendientes. El diseño aparente de la naturaleza no requiere un diseñador. Emerge de un proceso mecánico ciego. Ejemplo concreto. Darwin usa el ejemplo del cuello de la jirafa. En una población de protojirafa con cuellos de longitudes variadas, los individuos con cuellos más largos pueden alcanzar hojas en ramas más altas cuando la comida escasea. En tiempos de escasez, los de cuello más largo sobreviven más que los de cuello más corto. Sus descendientes heredan cuellos más largos. Repetido durante millones de generaciones, el cuello se alarga gradualmente hasta la forma actual. Pregunta de examen: explique el mecanismo completo de la selección natural según Darwin. ¿Qué 3 condiciones deben cumplirse para que opere? ¿Por qué Darwin argumenta que la selección natural no requiere intención ni propósito y cómo esto contradice la explicación teológica del diseño en la naturaleza? Bienvenido a Manos Libres, el canal para leer cuando no podés. Darwin es lo suficientemente honesto, y lo suficientemente inteligente, como para dedicar un capítulo entero a las objeciones que él mismo anticipa contra su teoría. La primera gran dificultad es la ausencia de formas de transición. Si las especies evolucionan gradualmente unas de otras, ¿por qué no vemos infinitas formas intermedias en la naturaleza? ¿Dónde está el animal a medio camino entre el reptil y el ave? Darwin responde que las formas de transición tienden a ser eliminadas por la competencia. Cuando una nueva variante surge que es más eficiente que su ancestro, desplaza al ancestro. Los eslabones intermedios desaparecen porque son menos aptos que las formas derivadas. La segunda dificultad es la aparición de órganos complejos.
¿Cómo podría la selección natural producir algo tan complejo como el ojo humano, con su córnea, su cristalino, su retina, sus músculos? Darwin argumenta que incluso una versión primitiva del ojo, una simple mancha de células sensibles a la luz, ofrece una ventaja sobre no tener ninguna. Desde una mancha fotosensible hasta el ojo humano, existe una gradación continua de complejidad, y cada paso en esa gradación es ventajoso respecto al anterior. La tercera dificultad es el instinto. Los comportamientos instintivos complejos, como la construcción de panales por las abejas, o la migración de las aves, parecen requerir una planificación que la selección ciega no podría producir. Darwin responde que los instintos, como los órganos físicos, evolucionan gradualmente. Un comportamiento que ofrece una pequeña ventaja tenderá a heredarse y amplificarse. ¿Qué dijo el autor? Darwin anticipa y responde las principales objeciones a su teoría. La ausencia de formas de transición se explica porque las formas intermedias son eliminadas por la competencia con las formas derivadas más eficientes. La aparición de órganos complejos se explica por gradaciones continuas donde cada paso es ventajoso respecto al anterior. Los instintos complejos evolucionan gradualmente como los órganos físicos. ¿Por qué es importante? Este capítulo muestra la honestidad intelectual de Darwin y la solidez de su argumento. Al responder él mismo las objeciones antes de que otros las planteen, Darwin demuestra que su teoría no está construida ignorando los problemas, sino que puede abordarlos. La discusión sobre el ojo, en particular, sigue siendo uno de los argumentos evolutivos más citados contra el creacionismo. Ejemplo concreto, Darwin señala que en la naturaleza existen ojos en distintos grados de complejidad, desde manchas fotosensibles simples en algunos gusanos, hasta ojos con lente rudimentaria en otros invertebrados, hasta el ojo complejo de los vertebrados. Esta gradación actual en distintas especies ilustra que cada etapa intermedia es viable y funcional. Pregunta de examen. ¿Cómo responde Darwin al argumento de que la complejidad del ojo no puede explicarse por selección natural gradual? ¿Por qué la existencia de formas del ojo con distintos grados de complejidad en distintas especies es evidencia a favor de la evolución gradual? Bienvenido a Manos Libres, el canal para leer cuando no podés. Si la teoría de Darwin es correcta, el registro fósil debería mostrar una progresión continua de formas, desde los organismos más simples y antiguos hasta las formas modernas más complejas, pasando por infinitas formas de transición. Pero en 1859, el registro fósil no muestra eso. Muestra saltos. Aparecen grupos enteros de organismos sin ancestros obvios en las capas geológicas inferiores. Darwin aborda esta objeción de frente y ofrece una respuesta que sigue siendo válida hoy: el registro fósil es profundamente incompleto. La fosilización es un proceso extremadamente poco probable. Requiere que el organismo muera en condiciones específicas, generalmente en agua, cubierto rápidamente por sedimento, y que ese sedimento se preserve durante millones de años sin ser destruido por la erosión, el metamorfismo o la actividad tectónica. La gran mayoría de los organismos que vivieron nunca se fosilizaron. Y la gran mayoría de los fósiles que se formaron ya fueron destruidos. Además, argumenta Darwin, solo hemos explorado una fracción pequeña de las capas geológicas del planeta. Los estratos que contienen los fósiles intermedios pueden estar bajo los océanos, bajo los hielos, o bajo kilómetros de roca no excavada. Darwin también señala que el tiempo geológico es inconmensurablemente largo. Los estratos que los geólogos de su época pueden estudiar representan apenas una fracción del tiempo que la vida lleva en la Tierra. Las formas de transición existen, o existieron, pero el registro que tenemos es como un libro del que solo conservamos algunas páginas dispersas. ¿Qué dijo el autor? El registro fósil parece mostrar saltos y discontinuidades, lo que parecería contradecir la gradualidad de la evolución. Darwin responde que la fosilización es un proceso extremadamente improbable, que solo una fracción de los organismos que vivieron dejaron fósiles, y que solo hemos explorado una pequeña parte de las capas geológicas disponibles.
El registro fósil es como un libro con la mayoría de sus páginas perdidas. La discontinuidad no es evidencia contra la evolución sino un artefacto de la preservación deficiente. ¿Por qué es importante? Este argumento sigue siendo central en el debate evolución-creacionismo. Los creacionistas siguen usando la ausencia de fósiles intermedios como objeción. La respuesta de Darwin, que el registro es incompleto y que la fosilización es estadísticamente rarísima, sigue siendo la respuesta estándar de la biología. Y el descubrimiento del Archaeopteryx en 1861, 2 años después del libro, vino a validar exactamente la predicción de Darwin. Ejemplo concreto. En 1861, 2 años después de publicado El origen de las especies, se encontró el Archaeopteryx en Alemania, un fósil con características mixtas de reptil, dientes, cola larga, garras en las alas, y de ave, plumas, huesos huecos. Era exactamente el tipo de forma de transición que Darwin predijo que existiría. Su ausencia en el registro de 1859 era justamente la imperfección del registro, no la ausencia real del ancestro. Pregunta de examen: ¿por qué Darwin considera que la imperfección del registro fósil es compatible con su teoría en lugar de ser una evidencia en contra? ¿Qué condiciones deben cumplirse para que un organismo se fosilice, y por qué estas condiciones hacen que el registro sea estadísticamente incompleto? Bienvenido a Manos Libres, el canal para leer cuando no podés. En este capítulo Darwin muestra que 4 campos completamente distintos de la biología, la taxonomía, la anatomía comparada, la embriología y el estudio de los órganos rudimentarios, todos apuntan a la misma conclusión: los seres vivos están relacionados por descendencia con modificación. Los taxonomistas clasifican a los organismos en grupos jerárquicos: reino, filo, clase, orden, familia, género, especie, basándose en similitudes. ¿Por qué esta jerarquía existe? Si las especies fueron creadas independientemente, la clasificación sería arbitraria. Pero si todas las especies descienden de ancestros comunes, la jerarquía refleja la historia evolutiva. Las especies más cercanas en la clasificación comparten un ancestro común más reciente. La anatomía comparada revela homologías, estructuras que tienen forma distinta y función distinta en distintas especies, pero que están construidas con los mismos elementos básicos. El brazo humano, la aleta de la ballena, la pata delantera del caballo y el ala del murciélago son estructuralmente homólogos, los mismos huesos, en el mismo orden, modificados para funciones completamente distintas. Si cada especie fue diseñada independientemente, ¿por qué el arquitecto usó siempre la misma plantilla? La respuesta evolutiva es obvia, porque todos descienden de un ancestro con esa plantilla. La embriología muestra que los embriones de vertebrados muy distintos, peces, lagartos, gallinas, cerdos, seres humanos, son casi idénticos en las primeras etapas del desarrollo. Tienen branquias embrionarias, colas embrionarias, corazones de 2 cámaras. Sus diferencias aparecen a medida que el desarrollo avanza. Esto sugiere que todos comparten un plan de desarrollo ancestral que se modificó de manera diferente en cada linaje. Los órganos rudimentarios, el apéndice humano, los huesos de la pelvis en las ballenas, los vestigios de patas traseras en las serpientes, son estructuras que perdieron su función original pero siguen presentes como herencia evolutiva. No tienen ningún sentido desde el punto de vista de un diseño inteligente. Tienen todo el sentido desde el punto de vista de la descendencia con modificación. ¿Qué dijo el autor? La clasificación jerárquica de los organismos refleja su historia evolutiva compartida. Las homologías anatómicas, mismas estructuras, funciones distintas, son evidencia de ancestro común. Las similitudes embriológicas entre vertebrados muy distintos sugieren un plan de desarrollo ancestral compartido. Los órganos rudimentarios son vestigios de estructuras que tuvieron función en ancestros pero la han perdido en los descendientes. Todos estos patrones son coherentes con la evolución y difícilmente explicables por creación independiente. ¿Por qué es importante?
Este capítulo es quizás el más poderoso del libro desde el punto de vista de la acumulación de evidencia. Darwin muestra que la teoría evolutiva no explica solo un tipo de observación, sino que unifica en un solo marco explicativo campos completamente distintos. Esta capacidad de unificación explicativa es una de las marcas de una buena teoría científica. Ejemplo concreto. El hueso de la pelvis en las ballenas actuales es un vestigio de las patas traseras de sus ancestros terrestres. Las ballenas evolucionaron de mamíferos terrestres que volvieron al océano hace unos 50 millones de años. A medida que las patas traseras dejaron de ser útiles en el ambiente acuático, la selección natural dejó de mantenerlas. Pero los huesos no desaparecieron del todo, quedaron como fragmentos vestigiales sin función aparente. Son el registro anatómico de una historia evolutiva. Pregunta de examen: ¿por qué los órganos rudimentarios representan evidencia para la teoría de la evolución pero son difícilmente explicables por la hipótesis del diseño inteligente? Use el ejemplo de los huesos pélvicos de las ballenas. Bienvenido a Manos Libres, el canal para leer cuando no podés. Llegamos al final del origen de las especies de Charles Darwin. Los conceptos clave que trabajamos hoy: selección artificial. Los seres humanos producen nuevas razas domésticas seleccionando sistemáticamente rasgos favorables. Esto demuestra que la variación heredable puede acumularse y producir formas radicalmente distintas del ancestro original. Variación natural. En las poblaciones silvestres existe variación individual continua. La incapacidad de los taxonomistas para trazar líneas claras entre especies y variedades es evidencia de formas de transición y de la naturaleza fluida de las especies. Lucha por la existencia. Todos los organismos producen más descendientes de los que pueden sobrevivir. Esta mortalidad masiva y constante es la presión selectiva que filtra que variaciones se preservan. Selección natural. Las variaciones ventajosas se acumulan a lo largo de las generaciones porque sus portadores sobreviven y se reproducen más. Sin propósito ni dirección, este proceso produce adaptaciones complejas y con el tiempo, nuevas especies. Divergencia del carácter y árbol de la vida. A partir de un ancestro común, la selección en distintos ambientes produce linajes divergentes. Toda la vida en la Tierra está emparentada y desciende de un único origen. Las evidencias convergen. El registro fósil, la anatomía comparada, la embriología, la biogeografía y los órganos rudimentarios son independientemente coherentes con la evolución y difícilmente explicables sin ella. Mapa de ideas: variación heredable, lucha por la existencia, selección natural, acumulación de variaciones ventajosas, divergencia, nuevas especies, árbol de la vida. Las 5 preguntas de examen que más importan. 1. ¿Qué es la selección natural y qué 3 condiciones deben cumplirse para que opere? 2. ¿Por qué Darwin comienza el libro con ejemplos de domesticación? ¿Qué función argumentativa cumple la selección artificial? 3. ¿Cómo responde Darwin a la objeción de la complejidad del ojo? ¿Por qué las estructuras complejas no requieren un diseñador? 4. ¿Por qué la imperfección del registro fósil no invalida la teoría evolutiva? 5. ¿Qué son los órganos rudimentarios y por qué representan evidencia a favor de la evolución y en contra del diseño inteligente? ¿Qué leer después? Si el origen de las especies te interesó, los siguientes pasos naturales son: el gen egoísta de Richard Dawkins, para entender la evolución desde la perspectiva del gen en lugar del organismo. La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, para entender el impacto que tuvo Darwin en la ciencia como sistema. El origen del hombre del mismo Darwin, donde aplica la teoría evolutiva directamente a la especie humana, algo que el origen de las especies evita deliberadamente. Y si querés continuar por Manos Libres, el próximo libro de esta galería es el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, el libro que fundó la lingüística moderna y que, junto con Darwin, es uno de los pilares del pensamiento estructuralista del siglo XX. Suscríbete a Manos Libres. Nos escuchamos en el próximo libro.